Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Esta noche se define uno de los semifinalistas de la Liga Profesional de Baloncesto en la serie, en el último partido de la serie entre los Capitanes de la Ciudad de México y los Correcaminos que se va a llevar a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera. Esta noche, los Capitanes de la Ciudad de México juegan su pase a la semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional cuando enfrenten a los Correcaminos de la UAT en la duela del gimnasio Juan de la Barrera. El equipo de la Ciudad de México forzó al quinto partido de la serie el fin de semana pasado, cuando derrotó 74-79 a los tamaulipecos en el gimnasio multidisciplinario UAT. Los líderes de puntuaje en la hazaña de los Capitanes ante Correcaminos fueron Rigoberto Mendoza con 18 puntos, Emanuel Andújar y Gabriel Girón con 15, Héctor Hernández con 11, Ernesto Olivier y José Estrada con 8 y Peri Mesa con 4. El quinto partido de la serie entre Capitanes y Correcaminos se disputará este martes a las 21 horas en el gimnasio Juan de la Barrera. Vianey Zárate, 21 Noticias. Se viene ya para el próximo mes el Tour del Trofeo de la Copa del Mundo. Estará en 3 ciudades diferentes de nuestro país y por supuesto que la Ciudad de México es una parada obligada. Se dieron a conocer las fechas del Tour de la Copa del Mundo por México, las cuales oscilarán entre el 9 y el 15 de abril recorriendo Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. El tour que el trofeo hará por nuestro país será de 6 días. Los días 9 y 10 de abril, el galardón estará en Jalisco, procedente de Costa Rica. Posteriormente irá a la capital de Nuevo León, en donde estará el 11 y 12 de abril, para después llegar a la Ciudad de México para estar del 13 al 15 de abril. Desde que el recorrido comenzó el pasado 22 de enero en Londres, México será la sede en que más días se mantenga la Copa del Mundo durante su recorrido a través de 91 países. Durante la exhibición del trofeo de la Copa del Mundo, se instalarán distintas activaciones de los patrocinadores del Mundial para que los asistentes vivan toda una experiencia y se contagien con la fiesta mundialista. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y el día de hoy se abre una etapa más de venta de boletos para la Copa del Mundo de Rusia 2018, por si está interesado. Los mexicanos están dentro del top 10 de aficionados que más tickets están comprando para asistir al evento. Este martes, una nueva tanda de boletos para el Mundial de Rusia 2018 será puesta a la venta por la FIFA. Hasta el día de hoy, según datos de FIFA, se han vendido 1.3 millones de boletos para asistir a los partidos de la Copa del Mundo a realizarse en el verano próximo. La FIFA precisó que además de las 735.168 entradas vendidas en la primera fase, en la segunda etapa se repartieron 568.448 boletos. De ese, más de 500.000 de entradas, casi 200.000, fueron compradas por aficionados rusos, seguidos por los colombianos con 33.048, brasileños con 24.656 y peruanos con 21.946. Además, los mexicanos figuran en séptimo lugar de esta lista con 18.155 entradas y los argentinos en novena posición con 15.214. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa MX. Vamos a ver los encuentros de esta noche. Son 2, cada vez son menos equipos que quedan sobrevivientes. Zacatepec a las 7:06 se enfrenta al León en el Estadio Coruco Díaz, allá en Morelos. Y a las 9:15 de la noche, Santos Laguna se enfrenta a los Gallos Blancos del Querétaro en el territorio Santos Modelo, allá en Torreón, Coahuila. Ya son los cuartos de final de la Copa MX. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Es una pequeña prueba de fuerza que subió a sus redes sociales Alvin Kamara, que es un jugador de la NFL, de los Santos de Nueva Orleans. Sí. A ver si tú lo puedes hacer. Vamos a verlo con tu camioneta. No, mira nada más.
Justamente ahora que veíamos el que cargaba pesas, ¿no? El ruso es del... Así es, mira, y aparte qué fácil lo hace ver, ¿no? O sea, pareciera que es cualquier cosa, porque hay que tomar... ¿Cuánto pesará esto, Ricardo? Porque No la otra sé, vez- ve los discos por lo menos son de 20 kilos cada uno. Y por lo menos, yo creo que eso está más, ¿no? Y Oye, luego la servirá- base. Servirá como parte de ¿no? entrenamiento. Sí, claro, por eso lo hace, para las fuerzas porque él es las corredor, piernas. además. En las piernas necesitan tener esa potencia. fuerza Entonces, que por eso lo hacen, ¿no? Más allá de las pesas, la base que sostiene las pesas, todavía estar jalando el carro. Es impresionante Lo que pasa es que me parece que hay truco porque creo que el Jeep iba vacío. Creo que el coche no traía gente. Pero imagina, o sea, ya con las puras pesas creo que no podríamos. Pues este hombre todavía avanza unos 100 Así metros. ponte Pues este fue entrenar para el más que el maratón. otro, porque el otro era 435 Sí, kilos. casi y 500, es casi aquí media tonelada. más, yo Ahí creo. está este hombre de los Santos de Nueva Orleans con esta prueba de fuerza. Es la información deportiva, muchas gracias.